Hola a todos, mi nombre es Mario Sarabia y en este video te voy a contar acerca de la gravedad efectiva. ¿Sabes a qué nos referimos con la gravedad efectiva? ¿Conoces la definición cinemática? ¿Vendrá en examen de admisión uni? Pues bueno, en este video te lo explico, así que vamos a verlo. Destination, lust for something unknown. Oh, you better leave it alone. And you know I'd rather get up and go. How long can I lie around waiting for it? Sometimes you gotta walk out the door. Hola, mi nombre es Mario Sarabia y en este video te voy a explicar cómo es la definición de la gravedad efectiva, de qué se trata, cómo lo podemos usar, bajo qué condiciones se utiliza esta definición cinemática y cómo lo podemos encontrar en una pregunta de examen de admisión. La gravedad efectiva no es otra más que un tipo de aceleración relativa, pero es la aceleración relativa respecto de un sistema que está en movimiento. Es decir, la definición de el movimiento relativo, de lo que sería la aceleración relativa, vamos a ponerlo por acá, la aceleración relativa, que es un concepto muy común en lo que es movimiento relativo. La aceleración relativa se define de la siguiente manera: si tienes tú la aceleración relativa del móvil A respecto del móvil B, entonces esto sería la aceleración del móvil A menos la aceleración del móvil B. Entonces, al decirlo relativo, nosotros nos imaginamos que es respecto de cierto observador, respecto de cierta situación. Entonces, ese es en este caso, el movimiento relativo aplicado a la aceleración. ¿Cómo aplicamos este concepto a la aceleración de la gravedad? Entonces, podemos acá definir lo que es la aceleración de la gravedad efectiva. Aceleración de la gravedad efectiva. Resulta que este concepto difícilmente nosotros hemos podido experimentarlo en nuestra vida diaria, pero un astronauta o un piloto de combate o un piloto de un avión comercial, como parte de su formación, sí ha podido experimentar este concepto. La gravedad efectiva lo vamos a explicar o lo vamos a tener en cuenta como la diferencia de la aceleración de la gravedad menos la aceleración. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, es similar al concepto de aceleración relativa, sino que ahora estamos analizando la aceleración de la gravedad respecto de un sistema de movimiento. ¿Qué quiere decir? En este mismo video tú puedes darte cuenta que si yo suelto este plumón, se cae. Entonces, somos conscientes que la aceleración de la gravedad hace que los cuerpos, en este caso, se muevan hacia abajo, caigan, ¿cierto? ¿Será redundante decir, oye, se me cayó mi libro hacia abajo? De repente en nuestra vida diaria es redundante y podríamos decir, obvio, no se va a caer hacia arriba. Entonces, ahí entra el concepto de la aceleración de la gravedad efectiva. Porque si manipulamos estos conceptos cinemáticos, si de alguna manera cambiamos nuestro entorno, sí podríamos lograr que los cuerpos caigan hacia arriba. ¿Cómo podríamos hacer eso? Utilizando el concepto de la gravedad efectiva. Y lo vamos a hacer de esta manera. Imagínate que tú estás dentro de un ascensor, ¿sí? Y de pronto el ascensor acelera verticalmente hacia abajo con una aceleración, digamos, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle un ejemplo, la aceleración del ascensor, digamos que sea menos 12 J metros por segundo al cuadrado. Previamente ya hemos establecido nuestro sistema de coordenadas, donde el eje vertical sería el eje Y y el eje horizontal sería el eje X. También sabemos que fuera del ascensor, muy aparte de lo que esté sucediendo con el ascensor,
estamos experimentando los efectos de la aceleración de la gravedad terrestre. Y esa aceleración de la gravedad terrestre, en términos ya científicos más exactos, podríamos considerarle el menos 9,8 J metros por segundo al cuadrado. Tomemos este valor. Recuerda que en muchas de las preguntas de examen de admisión, esa aceleración de la gravedad a veces es considerado menos 9,81 o menos 10 J, dependiendo de dónde estés postulando. Pero en este caso vamos a considerarle menos 9,8, a ver qué sucede. Entonces, si hay un observador acá adentro, un ojito que lo está viendo todo, ¿qué podrá ver ese ojito? ¿Qué es lo que estaría sucediendo dentro del ascensor? Resulta que el ascensor, como este sistema, ¿no?, mecánico, está acelerando hacia abajo. Y la aceleración de la gravedad afuera también es un vector de aceleración que también está dirigido hacia abajo. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este concepto adentro? ¿Qué estaría pasando adentro? Adentro estaría afectándolo la aceleración de la gravedad efectiva. ¿Qué quiere decir? Que adentro la aceleración que va a hacer que muevan los objetos no solamente está referido a la Tierra, sino también está referido al sistema dinámico, que en este caso es el ascensor. Este vector de aceleración de la gravedad dentro del ascensor, ¿será hacia abajo? ¿Será hacia arriba? Nuestra intuición dice que va a ser hacia abajo, porque estamos acostumbrados a ver que los cuerpos caigan hacia abajo y difícilmente los cuerpos van a caer hacia arriba. Muchos de los chicos van a decir, Mario, pero si yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿no significaría que está cayendo hacia arriba? No. Recuerda que hablar de caída vamos a mencionarlo siempre y cuando lo estamos soltando del reposo. Entonces, todos en casa podemos soltar algo y siempre va a tener un movimiento hacia abajo. En este caso, vamos a comprobar que el movimiento sí puede ser hacia arriba, un caso medio raro. La aceleración de la gravedad efectiva, entonces, por la definición de este concepto, de este concepto cinemático, de esta magnitud cinemática, sería la diferencia del vector de aceleración de la gravedad con el vector de aceleración. Entonces sería el menos 9,8 J, ahí está, más, no, bueno, menos en realidad, menos, y el vector de aceleración. Y la aceleración de mi ascensor era hacia abajo, entonces también es menos 12J. Ahora hacemos una pequeña operación bastante práctica en el álgebra. La aceleración de la gravedad efectiva será menos 9,8 J, menos por menos se vuelve más 12J, y esta aceleración de la gravedad efectiva nos va a dar más 2,2 J metros por segundo al cuadrado. Esta operación no es tan sorprendente, porque todos hemos separado los vectores. Pero el significado de esta aceleración de la gravedad llamada efectiva sí es importante, sí es más sorprendente. Porque si te das cuenta, la aceleración de la gravedad efectiva me salió como más J, lo cual significa que su vector, su dirección es hacia arriba. Y nace la pregunta, ¿no? Profe Mario, ¿qué significa que la aceleración de la gravedad llamada efectiva dentro del ascensor ahora sea hacia arriba? Significa que si sueltas algo, cae ¿hacia dónde? Hacia arriba. O sea que si yo estuviera en el ascensor y de pronto ocurre todo esto, ¿seguiría en el piso? No, estarías en el techo del ascensor. ¿Por qué? Porque ahora mi ascensor está acelerando hacia abajo con un valor mayor que la aceleración de la gravedad. A esto se le conoce como gravedad efectiva. Y respondiendo a la pregunta que hemos hecho al inicio, ¿los cuerpos pueden caer hacia arriba? La respuesta sería correcto a partir de esta definición cinemática llamada gravedad efectiva. Ahora, la pregunta que te puedes hacer es, ¿viene en examen de admisión? Si utiliza en examen de admisión, ¿será igual de fácil de aplicarlo? Y la respuesta es sí. Viene en examen de admisión, es fácil de aplicarlo, pero tienes que conocer no solamente la definición, en este caso cinemática, de la gravedad efectiva, sino qué representa la interpretación de este fenómeno físico. Así que ahora vamos a ver una pregunta de examen de admisión aplicativa para el concepto que ya hemos visto de la gravedad efectiva. En esta pregunta de admisión UNI del año 1991, hace mucho ya, vino esta pregunta. Sin embargo, ojo, no vayas a pensar de que ha venido antiguamente gravedad efectiva.
preguntas actuales también ha venido, sino que hago referencia desde que viene este tema desde hace mucho. En la pregunta de examen de admisión dice, desde el techo de un ascensor que sube a velocidad constante con 8 metros por segundo se desprende un clavo. Entonces acá se encuentra el clavo. Este clavo se desprende y como se desprende, su velocidad inicial sería 0. Entonces se desprende. La altura entre el piso y el techo del ascensor es de 2,5 metros. Sabiendo que la aceleración de la gravedad de este medio cercano a la superficie terrestre es de menos 10 J metros por segundo al cuadrado, determina el tiempo en el cual el clavo llega al piso. Cuando uno analiza este tipo de problemas, puede pensar que vamos a analizar dos cuerpos. Uno, el movimiento del clavo por caída libre y dos, el movimiento del ascensor por MRU debido a que es velocidad constante. Pero ocurre algo, si yo tengo un observador acá dentro del ascensor, el observador no es consciente del movimiento que ocurre afuera del ascensor, o sea, no es consciente de la aceleración de la gravedad. Este observador solamente ve el movimiento del clavo. Por lo tanto, para el observador simplemente sería gravedad efectiva, simplemente sería una caída libre. Y para ayudarle al observador necesitaríamos calcular la gravedad efectiva que se está dando dentro del ascensor. Pregunta, ¿para el observador será real de que el ascensor se esté moviendo? No, muchas veces cuando nosotros nos hemos subido a un ascensor y de repente el ascensor ha sido tan bien calibrado que no sentimos el movimiento, subes en un primer piso y de pronto, ya estoy en el 10º piso. Entonces no has sentido ello porque ha sido un movimiento a velocidad constante. Otro detalle que también tienes que tener en cuenta es que si el ascensor sube a velocidad constante, ¿cuánto sería la aceleración del ascensor? Y la aceleración del ascensor sería 0, porque si su velocidad es constante, entonces no debe tener aceleración. Mira, lo siguiente es que vamos a aplicar el concepto de la gravedad efectiva. Como ya sabemos, la gravedad efectiva se determina restando la aceleración de la gravedad menos la aceleración de mi sistema dinámico. En este caso, la aceleración de la gravedad efectiva sería la diferencia de la gravedad del planeta terrestre, que en este caso, en esta pregunta de admisión, me dice que considere menos 10J, menos la aceleración, que sería 0. Entonces, la gravedad efectiva sería de menos 10J metros por segundo al cuadrado. Entonces eso ya creo que lo podríamos haber deducido. Como el ascensor no tiene aceleración, la única aceleración que afecta al clavo es la aceleración de la gravedad de afuera. Ahora, para el observador ocurre algo importante. Él no es consciente de lo que está pasando a su alrededor, no es consciente de la velocidad del ascensor. Y por cierto, es una velocidad que en este caso no la voy a usar, ese dato no la voy a usar. Y de la forma como lo vamos a resolver, sería un distractor. Ahora, para el observador, entonces el clavo solamente cae desde 2,5 metros de altura, que sería su altura máxima, y llega a caer en el piso. Por lo tanto, puedo aplicar una fórmula bastante práctica para hallar el tiempo. La aceleración máxima sería la aceleración de la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Recuerda que en este caso, como estamos analizando dentro del ascensor, acá sería la gravedad efectiva, pero como la gravedad efectiva tiene el mismo valor, es el mismo vector que la misma aceleración de la gravedad, entonces me voy a quedar con el 10. Terminando la resolución del problema, esta altura máxima sería 2,5 igual la aceleración de la gravedad efectiva en módulo es 10 sobre 2 por t elevado al cuadrado. Paso a multiplicar, sería 5 décimos igual a t cuadrado. Pregunta, t te saldría 1 sobre raíz de 2 segundos. Y esa sería la respuesta de esta pregunta de examen de admisión. Ahora, ya que tenemos la respuesta de esta pregunta, yo te planteo lo siguiente.
¿por qué no tratas de resolver la misma pregunta pero de otra forma? Analízalo como dos cuerpos distintos. De repente hasta acá tú me has dicho, oye, no estoy tan claro, no he entendido muy bien esto porque es algo nuevo, es algo raro. Claro, nunca nosotros hemos experimentado esto. Por ejemplo, en el aspecto teórico que hemos hecho hace un rato, no hemos experimentado el hecho de que los cuerpos caigan hacia arriba. Entonces, lo que puedes plantear acá es el movimiento de dos cuerpos por separado. Primero analizas el movimiento del clavo y analizas el movimiento del ascensor. Recuerda que el clavo se está soltando del techo, lo cual significa que al inicio la velocidad del clavo, la velocidad inicial del clavo es la misma velocidad del ascensor, los 8 metros por segundo. Entonces el clavo todavía sube y luego baja por efectos de la gravedad y en ese proceso el ascensor paralelamente estaría subiendo. Entonces tendrías que analizar los dos movimientos. La respuesta te aseguro que va a ser la misma, pero el trabajo, el análisis y la parte operativa quizás puede ser un poco más complicada. Por eso es que ahí, en ese tipo de casos, usamos esto que se llama gravedad efectiva. Pruébalo y vas a darte cuenta que es la misma respuesta.